Sí, es un gusto, hermanos, como les expresaba hace un momento, es una grande bendición poder nuevamente compartir la palabra de nuestro Dios. Estamos iniciando un nuevo año y asimismo también estamos iniciando un nuevo estudio con la ayuda de nuestro Dios y por la gracia de nuestro Dios. Eh, Pudiéramos preguntarnos en estos momentos, o podemos preguntarnos, ¿qué tanto sé o qué tanto conozco de esta primera carta del apóstol Pedro? ¿Cuántas veces, hermanos, a lo largo de nuestra vida cristiana hemos leído esta carta? ¿O en cuántas ocasiones hemos pasado siquiera por esta carta? ¿Cuánto sabemos? El día de hoy tan solamente, hermanos, es una introducción. No vamos a tener un estudio así en específico como lo estamos llevando, pero esta introducción sin duda alguna es de grande bendición porque nos va a ampliar un poco más nuestro panorama acerca del conocimiento que decíamos tener o que tenemos de esta primera carta del apóstol Pedro. Primeramente, hermanos, debemos saber que las cartas del apóstol Pedro, ya sea la uno o la carta número 2, pertenecen a la categoría de epístolas universales o epístolas católicas, como querramos nosotros llamarle, está bien nombrado. Pertenecen a este grupo. Recordemos que también la epístola de Santiago, que ya estudiamos con la ayuda de nuestro Dios, pertenece a este grupo. Las cartas de Juan 1, 2, 3 pertenecen también a este grupo. La carta a los hebreos también pertenece también a este grupo de las cartas universales o católicas. Estas epístolas, hermanos, universales o católicas, circulaban de una iglesia a otra. Es decir, no iban dirigidas o no están dirigidas a una iglesia en específico, sino a creyentes convertidos. Esta epístola entonces fue dirigida en primera instancia a los hermanos a los cuales vamos a ver ahorita, Pedro les está escribiendo, hermanos convertidos a Cristo. Pero también esta epístola está dirigida a cada uno de nosotros hasta nuestros días y aún más allá de nuestros días, esta epístola estará dirigida a cada uno de aquel o de aquellos que se digan ser creyentes de Jesucristo. El escritor de esta epístola, el apóstol Pedro, y vemos allá en su primer capítulo, en el versículo 1, la primera carta, capítulo 1, versículo 1, que él mismo se revela como el autor de esta carta. Dice Pedro y dice que es apóstol de Jesucristo. Él es el autor. Él mismo se nombra ahí como el autor de esta carta. Dice que él es Pedro, que su nombre es Pedro y que él es un apóstol de Jesucristo. Y sigue diciendo que es a los expatriados a quien está dirigida esta carta, a los hermanos que se encontraban en el extranjero, es decir, fuera de Jerusalén, pero que eran ya residentes de otro lugar. Eran residentes, dice, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Cada uno de estos lugares, hermanos, forman parte, son partes de las regiones de Asia Menor, hoy Turquía. A cada uno de ellos, en primera instancia, en primer lugar, está dirigida esta carta. Notemos que a diferencia de Corintios, a diferencia de Efesios, de Colosenses, de los Romanos, de Filipenses, esta carta no va destinada a una iglesia, sino a un grupo de hermanos.
creyentes de Jesucristo. El apóstol Pedro también, hermanos, fue testigo de los sufrimientos, de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice también ahí en su primera carta, en el capítulo número 5, versículo número 1. Dice de la siguiente manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice, y testigo de los padecimientos, de los sufrimientos, ¿de quién? De Cristo, nuestro Señor. El autor de esta carta, Pedro, el apóstol de Jesucristo, entonces es un testigo ocular de los hechos, de los acontecimientos y de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pedro, recordemos que le acompañó en cada momento de este ministerio cuando Jesús lo inició. Y él fue testigo, él presenció tantos momentos agradables como momentos no tan agradables, tanto momentos de felicidad, sin duda alguna, que pasaron en grupo con nuestro Señor Jesucristo, pero también momentos de sufrimientos, de agonía y de muerte. Y él fue testigo de cada uno de estos momentos, de cada una de estas etapas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a teología, hermanos, Pedro también tiene una muy buena teología. Primeramente, vemos que el apóstol Pedro enseña muy claramente acerca de la doctrina o de la enseñanza de la Trinidad. Oigan, una doctrina o un tema eh, a veces cuestionado por ciertos grupos religiosos eh, que luego nos preguntan, si no lo han hecho, te lo van a preguntar en algún momento. Es importante que esto lo tengamos en cuenta, en mente. Eh, quieren que se les muestre en donde la palabra de Dios habla de la Trinidad. Y en sí no lo vamos a encontrar con este nombre, pero hay inferencias, hay alusión a la doctrina de la Trinidad. Y al igual que Pablo allá en la carta a los Efesios, Pedro también aquí hace alusión o enseña muy claramente, hermanos, acerca de esa doctrina de la Trinidad. Y notemos que él habla allá en el capítulo número 1, en el versículo número 2, precisamente, Pedro está hablando acerca de la doctrina de la Trinidad. Y dice el apóstol Pedro, elegidos, la palabra elegidos se traduce también como seleccionados, como escogidos. Y dice Pedro que cada creyente de aquel tiempo, de aquella época, o aquellos a los que él en primera instancia le está escribiendo, al igual que nosotros, ¿sí? Hemos sido elegidos, hemos sido seleccionados de un grupo, hemos sido escogidos entre un grupo. Y dice que esta elección o selección es según la presciencia, dice, ¿de quién? De Dios Padre. Y la palabra presciencia se traduce como pensamiento por adelantado. Se traduce también como anticipado conocimiento. Entonces entendamos, hermanos, que nuestra elección está basada, está sustentada en el anticipado conocimiento de Dios. Y notemos que es Dios Padre, hermanos, quien nos elige. Notemos que es Dios Padre quien nos ha escogido entre un gran grupo de personas. A Dios Padre le plació elegirte a ti, elegirme a mí y a cada uno de nosotros como creyentes.
pudiendo haber elegido a muchos más, tal vez mucho mejores que nosotros, sin duda alguna. A Dios le plació en su soberanía elegirte a ti y elegirme a mí. Y es en base a su presencia esta elección. Y Pedro habla, en primer lugar, de Dios Padre, pero dice que esa elección es en santificación del Espíritu. Dios te elige entonces según su anticipado conocimiento, y es el Espíritu quien te aparta de ese grupo en el cual un día tú estabas también. Ese grupo que iba o que va al tormento eterno, al infierno mismo. Dios en su presencia te elige, el Espíritu Santo te santifica, te aparta, te trae a los pies del Señor. Y es maravilloso. Entonces aquí vemos cómo Dios Padre está actuando, pero también Dios Espíritu Santo está actuando. Y dice que esa elección, esa santificación que ha obrado ya el Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida, es para obedecer, dice, para que tú obedezcas a Dios. Podemos preguntarnos, ¿verdaderamente estamos obedeciendo a Dios? Pero también dice que es para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y aquí nos habla entonces Pedro de ese sacrificio que Cristo hizo en esa cruz del Calvario, oigan, para llevar a cabo la obra redentora que Dios desde la eternidad ya había diseñado, en el cual tú desde la eternidad ya habías sido elegido. Y es algo hermoso, hermano, es algo maravilloso ver cómo Dios Trino actúa en esta redención. Es algo maravilloso ver, hermanos, entonces, que toda la obra redentora gira en torno de Dios. Dios Padre te elige, Dios Espíritu Santo te santifica, te aparta, te atrae, te lleva a los pies de Cristo, y Cristo es quien está muriendo en esa cruz para llevar a cabo esa obra redentora. Y ahí está la doctrina de la Trinidad, hermanos. Pedro también enseña de la inminente y pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Les enseña a estos hermanos que estaban padeciendo, que sufrían por causa de su fe en Cristo. Oigan, que Dios envía a Jesús en esa segunda venida muy pronto y que su venida es inminente. Y lo dice en el capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas son todas las cosas, dice, se acerca, está pronto a suceder. El fin del mundo, el fin de todo lo que conocemos y podemos ver, dice, está cerca. Y basta, hermanos, con ver nosotros o echar un vistazo a nuestro alrededor y nos daremos cuenta, hermanos, que verdaderamente el fin de todas las cosas se acerca. Para ello dice el apóstol Pedro, sean pues sobrios. Y notemos que es un imperativo, es un mandamiento. Sean sobrios. Y no nada más sean sobrios, o permanezcan sobrios, o estén sobrios, sino que velen, dicen que en oración, en otras palabras, estén preparados para este evento inminente, para este evento que está próximo a suceder. La venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo es algo inminente, es algo que va a suceder, que no sabemos cuándo,
Por eso dice, sean sobrios, estén sobrios, permanezcan en sobriedad, pero también velen en oración, oren a su Padre, estén siempre preparados, porque no sabemos la hora, no sabemos el día. Pero lo que sí sabemos que es algo inminente y es algo que va a suceder pronto. Pedro anima también, hermanos, a los cristianos y lo hace una y otra vez. Les anima, les exhorta a que vivan vidas rectas delante de Dios. ¿Y por qué lo hace? Él mismo lo dice, para que aquellos paganos, para que aquellos que no se han convertido al cristianismo, que no han rendido sus vidas al Señor, oigan, glorifiquen a Dios por medio de las obras de ellos mismos. Es decir, cuando aquel pagano, aquel que no es convertido, vean las obras que tú estás haciendo, ellos caigan rendidos a los pies de Dios. Y es algo, hermanos, en verdad alarmante, preocupante, porque aquí podemos preguntarnos, ¿verdaderamente yo ando en esas obras que glorifican a mi Padre? ¿Verdaderamente un no creyente va a rendir su vida por causa de mis obras? Y si no es así, debemos de preocuparnos, debemos de reflexionar, debemos hacer un alto en nuestra vida. Debemos de empezar a andar en esas obras, oigan, que ni siquiera son tuyas, porque Dios las preparó de antemano. ¿Para qué? Para que tú y yo anduviésemos en ellas. Pero somos negligentes y no andamos en ellas. Y cuando tú y yo andemos verdaderamente en esas obras, los paganos, los no creyentes, van a glorificar el nombre de nuestro Dios. Lo dice en el capítulo número 2, versículo número 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿entre quiénes? Entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y dice, al considerar vuestras buenas obras, dice. Cuán importante, hermanos, es el testimonio de un corazón transformado, regenerado delante de la sociedad. Cuán importante, hermanos, es andar según la voluntad de nuestro Dios. Porque cuando tú y yo andamos de una forma agradable delante de Dios o haciendo la voluntad de Dios, hermanos, el mundo nos ve y glorifican al Padre. Dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice. Esa es la voluntad de Dios, dice, que tú y yo como creyentes hagamos el bien y andemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque haciendo eso, dice, vamos a callar la ignorancia de los hombres insensatos, dice. Dice el versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno nuevamente, dice, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Notemos una y otra vez el apóstol Pedro a lo largo de toda su primera carta nos va a instar, nos va a invitar, nos va a exhortar a que vivamos de acuerdo a nuestro llamamiento, a que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios y no a tu voluntad ni mi voluntad. Una y otra vez, a lo largo de toda esta primera epístola, Pedro nos va a invitar, hermanos,
que andemos de acuerdo a aquello que trae gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Podemos preguntarnos nuevamente, ¿verdaderamente así andamos? Pedro nos anima una y otra vez a que como creyentes vivamos vidas rectas, vidas agradables delante de Dios, porque para eso hemos sido llamados, para eso fuiste llamado tú, para dar testimonio de aquel que vive por los siglos de los siglos. Para eso fui llamado yo y cada creyente. Verdaderamente así andamos. Pero, ¿quiénes son los destinatarios, hermanos? ¿A quiénes dirige esta carta el apóstol Pedro? Nuevamente vamos al capítulo 1, versículo 1. Los destinatarios de estas cartas, hermanos, dice que vivían en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y dice ahí en el capítulo 1, versículo 1, que es dirigida a los expatriados de la dispersión, dice, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos destinatarios a los cuales Pedro les está dirigiendo estas cartas, hermanos, eran creyentes del Señor Jesucristo. Creyentes que experimentaron esa conversión en el Señor, oigan, cuando escucharon precisamente aquel discurso, aquella predicación poderosa y gloriosa que hizo el apóstol Pedro allá en el día de Pentecostés. Allí ellos cayeron rendidos a los pies del Señor. Allí estos hermanos se convirtieron al cristianismo en ese lugar, en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Y lo vemos allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 9, dice que partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, dice, en el Ponto y en Asia, dice, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá, dice, de Cirene, y romanos aquí residentes, dice, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, dice. Y notemos lo que sigue diciendo. Les oímos, dice, hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? Las maravillas de nuestro Señor. Un sermón, una predicación del apóstol Pedro. Dice el versículo 41, el mismo del libro de los Hechos. Dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué sucedió? Fueron bautizados, dice. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estos hermanos creyentes que se encontraban en esa dispersión entre esos países, a ellos está dirigida. Y ellos, sin duda alguna, año con año, venían a Jerusalén para presenciar esa fiesta de la Pascua. Y allí fue entonces cuando escucharon este glorioso mensaje del Evangelio que el apóstol Pedro se levantó y con autoridad, predicó y se convirtieron esas 3,000 personas. Y ellos son parte de estos convertidos. Los destinatarios de las epístolas de Pedro eran también, hermanos, tanto judíos como gentiles también. No nada más eran judíos. Aunque el apóstol Pedro era apóstol de los judíos, Pablo de los gentiles, Pedro también dirige esta epístola a hermanos, a creyentes, a aquellos que se habían convertido, no precisamente judíos, sino también gentiles. Entonces, tanto judíos como gentiles son estos hermanos. Estos hermanos experimentaban persecución, eran perseguidos, eran atribulados por causa de su conversión a Cristo.
Ellos padecían y es a ellos quien Pedro les está escribiendo. Dice allá en capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, es una grande bendición, hermanos, poder padecer por causa de Cristo. Ayer recuerdo, viene a mi mente en el mensaje que se estuvo dando, hablábamos de que dos cosas el Señor nos ha concedido y esas dos cosas nos las ha concedido el Señor por causa de Cristo, no por tu causa, sino por causa de Cristo. Y esas dos cosas que sin duda alguna son y deben de ser de grande bendición para cada creyente es creer en Él. Y es Dios quien te concedió a ti y a mí creer en Jesucristo. Pero también es Dios mismo quien nos ha concedido, oigan, que padezcáis por causa de Cristo. Y es Pedro aquí, dice, en el versículo 13, sino que estén gozosos, dice, estén alegres, estén contentos, aún en medio de la aflicción, de la tribulación, de la persecución, de la escasez, de la situación en la cual tú y yo nos encontremos en estos momentos o más adelante, hermanos, sintámonos gozosos. Dice, porque sois participantes de qué? De los padecimientos de Cristo, dice. Qué hermoso, hermano. Dice el versículo 14, si sois vituperados, difamados, insultados, si son agredidos. Dice, por el nombre de Cristo, dice Pedro, sois bienaventurados. Hermanos, cuando seamos entonces vituperados, cuando seamos insultados, agredidos, difamados, ofendidos por causa de Cristo, siéntete feliz, siéntete dichoso, siéntete alegre. ¿Por qué? Porque dice Pedro, porque soy bienaventurados, porque eres dichoso. Jesús mismo, recordemos, hermanos, allá en las bienaventuranzas, cuando dice que sois bienaventurados, también dice cuando por causa de la justicia sois perseguidos, dice. Y hay un premio. Y ese premio consiste, dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuán importante, cuán, en verdad, hermanos, feliz o dicha o gozo debemos de tener en cuenta o presente cuando experimentemos persecución. Y todo por causa de Cristo. Esta epístola, hermanos, se escribió precisamente en Roma y fue precisamente entre los años 63 y 64. El apóstol Pedro, sin duda alguna, tuvo un propósito en su mente al escribirla. Y ese propósito podemos verlo que es animar a cada creyente. Animar a cada creyente a permanecer firmes aún en medio de los sufrimientos que ellos enfrentaban por causa de Cristo. Pedro les anima, Pedro les fortalece para que ellos permanezcan firmes, para que no duden de su fe, sino que estén firmes creyendo en el Señor siempre. Hermanos, y ese también es nuestro trabajo, ese también es nuestra labor. El de animar, el de alentar a los hermanos que se encuentran en alguna situación extrema.
animar a aquellos hermanos que se encuentran tal vez enfermos el día de hoy. Esa es nuestra labor también. Y es algo que nosotros debemos hacer y es algo que es de grande bendición para nuestra vida. Dice Pedro, nuevamente en el capítulo 4, versículo 13, estén gozosos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, estén ustedes gozosos. Si son vituperados, si son perseguidos, si son atribulados, si los agreden, si los ofenden, si abusan de ustedes, si los oprimen, porque vamos a ver también cómo oprimían también a aquellos esclavos creyentes. Dice, son bienaventurados, son dichosos por causa de Cristo. Y eso nos anima, hermanos. Eso nos debe de fortalecer nuestra fe, eso nos debe traer paz, gozo, tranquilidad, el saber que cuando somos vituperados por causa de Cristo, hermanos, somos bienaventurados. Que cuando tú padeces por causa de Cristo, por causa de tu fe en el Señor, tú experimentas gozo aún en medio de esa situación adversa. Y eso te debe de animar a ti, a mí, a cada creyente. Y ese ánimo, ese gozo es el que nosotros mismos también debemos de comunicar, debemos de transmitir a todos los hermanos. Que si sufren, que si padecen, que si se encuentran en esos momentos siendo atribulados, oigan, son bienaventurados, son dichosos por su fe en Jesucristo, por su confianza que han depositado en Cristo. Por último, hermanos, el tema que el apóstol Pedro trata a lo largo de toda esta epístola, en cada capítulo, él aborda este tema y es precisamente el tema del sufrimiento. Y él va a hablar en cada capítulo acerca de ese tema del sufrimiento. Incluso cierra su carta o termina su primera carta hablando precisamente de este tema, del tema del sufrimiento. Dice en el capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, dice, a su gloria eterna, y notemos, es en Jesucristo, ese llamado. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Notemos que una y otra vez los que leímos esta epístola ya, una y otra vez el apóstol Pedro va a hablar acerca del sufrimiento. Desde el capítulo número 1, cada capítulo, Pedro va a estar introduciendo o retomando este tema del sufrimiento. En el capítulo número 1, recordemos en el versículo 6, habla también que si fuese necesario, dice, por causa de Cristo, vamos a ser atribulados. Si fuese necesario, dice. Y aquí dice, después que hayas padecido por un poco de tiempo. Recordemos, hermanos, que los padecimientos, el sufrimiento, la tribulación por causa de Cristo realmente es un poco de tiempo. Si lo comparamos con una eternidad que estaremos al lado de nuestro Señor Jesucristo, el padecimiento aquí en la tierra realmente es un poco de tiempo, un corto de tiempo. Y eso, hermano, nos debe de motivar, nos debe de instar, nos debe de llenar de gozo, de alegría. El saber que aunque padezcamos aquí en la tierra ahorita, oigan, aquí no es nuestra ciudadanía está donde en los mismos cielos. Y en aquel lugar, hermanos, todo esto ya no va a estar aconteciendo. En aquel lugar ya no hay más tristeza, más dolor, no hay enfermedad.
Ya no. Y será una eternidad. Entonces lo que tú aquí padezcas realmente, dice Pedro, es un poco de tiempo, por un muy corto de tiempo, comparado con toda una eternidad al lado de tu Señor. No es nada lo que tú puedas padecer por causa de Cristo. Siéntete dichoso, siéntete gozoso cuando padezcas por causa de Cristo, porque es un honor, es un privilegio para el creyente padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros, a lo largo de estos estudios que vamos a tener, no sé en qué tiempo, nos animemos, hermanos, y nuestra fe sea fortalecida. Y aún en los momentos difíciles o adversos de nuestra vida, sigamos confiando, sigamos gozándonos en la presencia del Señor, porque Dios es bueno, porque Dios te llamó, te eligió desde la eternidad y lo hizo a través de su Espíritu Santo y lo hizo por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz para darte vida eterna, para bendecirte con una eternidad al lado de Él. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermano. Amén.